Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Deporteando con Martín Quintanilla, séptimo programa ya de este 2023, exactamente un mes de cumplir 2 años. Gracias a todos ustedes, gracias por su preferencia y por seguirnos en nuestras redes sociales a través de Facebook y de YouTube. Hoy agradecer a Stopping Balloon, la terraza de Stopping Balloons, aquí en Río Papagayo 6110, por habernos permitido platicar con nuestro invitado de este día. Y es un invitado especial, un joven poblano, estudiante de cultura física, a quien le gusta el deporte, por algo está estudiando esta carrera de cultura física, y es un ambicioso joven que ha sido seleccionado por nuestro país para ir a un evento internacional dentro de lo que es el porrismo, el cheerleading, ¿cómo se le denomina antes que nada? Sebastián Paniagua Paz, qué placer recibirte aquí, venir a platicar con nosotros y comentarnos un poquito cómo está esta nominación a la selección mexicana para ir a un evento internacional a los Estados Unidos. Así es, pues primero que nada muchas gracias por la invitación. La verdad siento que ha sido todo un proceso, o sea, no es algo que nazca de la noche a la mañana. Llevo 7 años que empecé en el Sench, como ya lo habíamos platicado, y pues afortunadamente yo siempre he estado muy metido en los deportes, siempre me ha gustado destacar en cualquier deporte. En algunos deportes he tenido mayor apertura para poder seguir avanzando. Y lo loco de todo esto es que después de haber tenido una lesión muy fuerte en las rodillas, descansé un año completo y fue cuando después de eso conocí la porra. Empecé a ser porrista, vi a otros chavos que estaban como pues empezando a hacer acrobacia, que cargaban a las niñas. Fue como de, pues me gustaría aprender a hacer eso. Entonces empecé y ya poco a poco fue que empecé a aumentar mi nivel. Y bueno, después de 7 años, ahorita tenemos la oportunidad por primera ocasión en que quedé seleccionado nacional y la competencia va a ser en Orlando. Se compite contra Estados Unidos, contra China, contra Canadá, contra potencias, ¿no? que aunque no lo parezca, México también es una gran potencia. El año pasado quedaron en 4º lugar. Creo que en esa categoría eran como 10 equipos más o menos, y quedaron en 4º y fue por décimas, o sea, no fue una diferencia grande. Entonces la verdad es que México también es una gran potencia dentro del porrismo, pero pues obviamente es un deporte que apenas está avanzando. Y que países de Sudamérica también están incorporándose, ¿no? Por ahí había un evento en Chile y mucha potencia ya de Sudamérica está tomando mucha fuerza, aunque quizá con un concepto muy distinto, como nos decías, porque hay las porristas, las tradicionales, que animan en las universidades y en las escuelas, pero está lo que ustedes manejan, que es más lo bonito, el acrobático, el ritmo, la música y todo esto, ¿verdad? Sí, exacto. De hecho, en sí el porrismo se divide en 2 áreas. Una que es el colegial y el otro se llama All Stars. Entonces, la única diferencia que hay entre las dos es que una es a nombre del equipo de una universidad y el otro es como en un equipo independiente. Entonces, es donde estás tú. Exactamente. Okay. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de la parte colegial, sí tienen competencias nacionales a nombre de esa escuela y también obviamente se encargan de pues ir a los partidos de básquetbol, pero aparte de toda esa como parte como de la animación que se tiene conocida, que es la parte de a lo mejor las mujeres en su uniforme, etcétera, etcétera, y que tienen pompones. Muy aparte de eso, también está la parte de lo que hacemos nosotros, que es cargar a las niñas, hacer gimnasia. O sea, todo eso también se lleva a la parte colegial. Pero obviamente los reglamentos son diferentes, los requisitos para cada categoría también son diferentes, pero yo estoy muy enfocado en la parte como del All Stars, porque sinceramente aquí en México apenas está empezando toda esa parte y como lo mencionas, también ya está moviéndose hacia la parte del sur de toda América. O sea, potencias también está Colombia, Chile, Costa Rica. Y son países que a lo mejor no pareciera que tuvieran como ese conocimiento acerca del deporte, pero también están teniendo un muy buen nivel. Colombia viene impresionante y pues obviamente poco a poco va aumentando, va creciendo el deporte. Relativamente es un deporte que es nuevo, pero afortunadamente el año pasado ya fue avalado por el Comité Olímpico Internacional como deporte olímpico. Entonces, para las siguientes Olimpiadas ya va a haber exhibición de porristas
y esperemos que pues solamente de estas Olimpiadas que vienen a las siguientes, pues solamente yo esté dentro. ¿Por qué no pensar tener un sueño de la Olimpiada, no? Sí, no, o sea, yo creo que, o sea, muy aparte del sueño que se tiene ahorita como seleccionado nacional de competir representando a México, portar ese uniforme que al final de cuentas es una de las metas más grandes estando dentro de México en nuestro deporte. O sea, siento que es muchísimo mayor poder decir fui a unas Olimpiadas. O sea, creo que eso es un sueño que demasiados deportistas en cualquier deporte tendrían. Y yo creo que sería como un sueño 10 veces más grande poder lograr estar en unas Olimpiadas. Oye, aquí en Puebla hablar de las porras, hablar de los grupos de animación, bueno, nos remontamos al centro escolar donde estudiaste, es recordar a Fer Fuentes, que muchos años ha trabajado en esto. Creo que fue uno de los iniciadores de este proyecto aquí en Puebla. Yo lo recuerdo ahí por los 90, que iniciaba ya en el centro escolar a empezar a hacer ruido en esto de la animación, de los grupos de porra, como dices, en el sentido más colegial, ¿no? En lo que el CENCH ha mostrado a nivel mundial. Pero cambiaron las cosas, bueno, en el mundo es distinto y tú estás practicando una actividad que es muy similar, pero que va de acuerdo y que va de la mano de la misma. Así es. ¿Cómo es que te interesa salirte un poquito a lo mejor de lo tradicional del CENCH para irte ya a algo más profesional? Ok, afortunadamente estuve como en la generación en la que todavía se conocía como a todas esas figuras que comenzaron como con todo este movimiento. Entonces, la mayoría de entrenadores que ahorita tienen equipos particulares aquí en Puebla son personas que también salieron del CENCH, que también fueron entrenados por Fernando. Y de ahí obviamente todo va evolucionando, va creciendo, cada uno empieza a tener sus ideas, sus propios equipos, quiere enfocarse en diferentes cosas. Y yo cuando empecé, pues obviamente sí me gustó mucho. La verdad, hay un dato muy curioso acerca de hacer gimnasia o acrobacia, que la verdad es que es como ese pequeño momento en donde tú puedes volar. O sea, podrán ser segundos, pero en verdad es una sensación que pues digo, afortunadamente puedo tener, que a lo mejor muy pocas personas pueden tener porque tendrían que estar enfocadas en eso. Y la verdad es que es una sensación muy padre y pues obviamente fue como, o sea, esa sensación me hizo como querer seguir aprendiendo. Y posteriormente de que yo estaba en prepa en el CENCH, pues obviamente como que empecé a buscar diferentes opciones. Y las opciones que fui encontrando primero fue con el equipo de Lobos de la UAP, fuimos a un nacional y posteriormente me cambié de equipo, me metí a otro equipo que ya estaba mucho más en forma y pues eso me hizo como abrir mi panorama para poder yo saber cómo funcionaba más bien el deporte, ya yendo a nacionales, compitiendo contra otros equipos, conociendo a muchísimas personas de otras partes y pues ya, o sea, así fui escalando hasta que pues obviamente llegué a este objetivo, que el año pasado tuve la oportunidad de ir al Mundial, pero con un equipo particular y este año se tiene la oportunidad de ir con la selección nacional, que pues obviamente es muchísimo mayor y que ya es un privilegio, sí, no se compara con ir a representar a lo mejor a un equipo, comparándolo con ir a representar a México en tu deporte, que al final sería como representarlo, apenas lo vimos en el Mundial de Fútbol, pues al final es exactamente lo mismo, pero en mi deporte. En tu deporte. Sebastián Paniagua Paz, ¿qué te parece? Hacemos una pequeña pausa comercial y a regresar nos cuentas un poquito de cuándo te vas, de qué estás ansioso de ver en este Mundial, qué te gustaría más aprender y hablarnos un poquito más de tu actividad como estudiante, como maestro, porque aparte estás impartiendo. Sí. ¿Y qué te parece si le dices a la gente qué más haces, en qué más te desarrollas, okay, para que poco a poco conozcan que un joven de 24 años, un poblano, estudiante de cultura física, tiene un sueño y que es finalmente representar a su país en este evento internacional, en el Mundial de Acrobacia que va a haber allá en Orlando, Florida, en el próximo mes de abril, ¿verdad? Hacemos una pausa y regresamos con más.
estamos listos para recibirte. Anrod School, Education for the Future International Leaders. Lo que quieras decir, dilo con un globo. Stopping Balloons, tu mejor opción. Pues esta medalla es prácticamente de las más importantes que tengo. Este es del año pasado y es del Mundial, que es lo que te comentaba hace ratito. Aparte de eso, en la mesa tengo las del Nacional pasado, que fueron 3 primeros lugares. Entonces pongámosle que lo nacional, pues obviamente también es muy importante, pero pues al final esta medalla pocas personas mexicanas la tienen, a pesar de que solo sea de participación, pero pues o sea, es algo que cualquier porrista quisiera tener y pues ya, o sea, esta es la que más cuido dentro de todas mis medallas. Oye, joven deportista, nos comentas que has realizado mucha actividad deportiva, te gusta correr, te gusta jugar fútbol incluso, te gusta estar en varios deportes, pero ¿por qué te decidiste ya finalmente por esto? ¿Por qué crees que dijiste aquí, este es mi mundo y ahí tienes una medalla mundial? Ok, es un dato muy curioso, de hecho creo que no me lo habían preguntado antes, pero sí hay un motivo muy específico. La razón es que yo siempre he estado involucrado en los deportes, o sea, jugué fútbol, jugué voleibol, estuve en CrossFit y ahorita que soy porrista. En todos los deportes siempre había así, tuve a lo mejor esas aptitudes o esa parte como natural de mi cuerpo donde se me facilita mucho practicar cualquier deporte y lo aprendo muy rápido, pero por alguna extraña razón llegaba un punto en donde yo ya no podía seguir avanzando. Por ejemplo, en fútbol, jugué 11 años fútbol. Y en la escuela me decían, es que le pegas muy fuerte al balón, eres muy bueno, tus pases son como muy exactos a los pies de los jugadores, pero cuando yo quise a lo mejor seguir como avanzando, llegaba un punto en donde ya no veía hacia dónde ir, porque sabemos que pues obviamente tiene que haber visores y todo eso, y por alguna razón simplemente no llegaban. O sea, yo donde estaba parado a lo mejor no llegaban, entonces terminaba cansándome obviamente y pues empezaba a practicar otro deporte. Con voleibol pasó lo mismo, obtuve una tipo beca, un apoyo para estar en los Club Alfa sin pagar mensualidades y tener acceso a todo, y estuve entrenando, pero no había la cantidad de jugadores hombres en el grupo para poder ir a jugar partidos de voleibol. Tener a la mejor competencia, entonces, como quisieras, ¿no? Sí, entonces no podía conseguirlo, entonces pasó lo mismo, me terminé cansando. Y luego con el CrossFit era muy bueno, pero estaba muy joven. Entonces ahí fue cuando tuve una lesión muy fuerte, que fue en las 2 rodillas. Y lo que sucedió fue que se me estaba desprendiendo el tendón rotuliano de ambas rodillas, que es lo que te permite doblar y estirar la rodilla. Entonces tuve que descansar un año después de hacerme estudios, de hablar con el ortopedista. Y me dijo, si no descansas, puede que te tengan que operar, etcétera, etcétera. Y ahí fue cuando en prepa conozco el deporte porque me invitan. Y lo más curioso de todo es que me invitaron porque me dijeron, es que ya vamos a salir, métete, no estás haciendo nada. Y yo, pues no estoy haciendo nada efectivamente, vamos a meternos a ver qué pasa. Entonces me metí y cuando empecé a ver a un chavo en específico hacer un mortal, fue como de, oye, eso está muy interesante, me gustaría empezar a aprender. Y empecé a avanzar y me empecé a dar cuenta que avanzaba más de lo que la mayoría, a lo mejor, de atletas poblanos avanzaba. Y yo decía, esto tiene que tener alguna razón del por qué estoy avanzando de esta manera y por qué se me está facilitando tanto. Entonces empiezo a ir a competencias, empiezo a ir a nacionales, aproximadamente de porra he ido como a 12 nacionales, 13 nacionales más o menos. Y empiezas como a compararte con los porristas de alto nivel de otros estados y te das cuenta que en realidad no estás tan lejos. Entonces eso como que me empezó a hacer pues ruido en mi cabeza, y lo que empecé a hacer fue empezar a dedicarme mucho más en esos pequeños detalles y empezar a ver como mucho más a futuro para poder empezar a avanzar. Y después de eso, cuando empiezo a ser conocido en otros estados, fue como de, ok, creo que estoy haciendo las cosas bien. O sea, por algo sigo avanzando y estoy alcanzando un poquito más de lo que alcancé en los demás deportes. Y ya el año pasado, que fue cuando fui al Mundial, fue cuando me dicen, oye, ¿sabes que hay una posibilidad de que puedas ir al Mundial? ¿Te interesa? Y fue como de, no sé cómo le voy a hacer, vámonos. Y pues ya obviamente empecé con todo el proceso, empecé a juntar el dinero que necesitaba juntar y ya, o sea, afortunadamente pude ir. La neta es una experiencia impresionante, o sea, es algo único, o sea, porque es en el complejo de ESPN, que para empezar sabemos que en Estados Unidos todo ese tipo de construcciones son como muy, muy limpias, todo está impecable, todo se ve perfecto. Entonces, pues obviamente llegar a ese lugar, ver a lo mejor los letreros de ESPN, ver todo eso, entrar a los complejos deportivos y ver
lo grandes que son, obviamente pues te hace demasiado ruido, o sea, eso voló mi cabeza y fue cuando dije, o sea, es que necesito seguir en esto, quiero seguir adelante. Y el año pasado me tocó ver a los de selección nacional compitiendo, yo estaba en la parte de abajo apoyándolos. Y al verlos fue como de, tengo que hacerlo el siguiente año, o sea, no hay otra opción, tengo que hacerlo, quiero tener ese uniforme y quiero vivir esa experiencia de poder estar presente y cumplir ese sueño. O sea, al final de cuentas es un sueño que a lo mejor, sinceramente yo hace 5 años no pensaba, o sea, no creí poder llegar a este punto, pero lo padre de toda la situación es que te das cuenta que en realidad sí es alcanzable todo eso. O sea, obviamente necesitas ser dedicado, sacrificar infinidad de cosas, porque eso es que hay algo... quien dice que no se sacrifican, pero Sí, se sacrifican muchas sí, cosas, ¿no? o sea, y lo haces por gusto, pero finalmente es un sacrificio, Sí, ¿no? claro, o sea, siempre vamos a tener prioridades en nuestra vida. Hay personas que el estudio es su prioridad y no van a salir de fiesta con tal de estudiar. Va a haber otras personas que su prioridad es la parte social y van a querer convivir con personas, salir de fiesta. Va a haber otros que su familia va a ser la prioridad o su pareja, y hay otros que es el deporte. Entonces, bien me lo ha dicho mi papá, para mi papá el que yo esté siendo un atleta de alto rendimiento es como si estuviera estudiando una carrera aparte de la que estoy estudiando profesionalmente. ¿Por qué? Porque al final son horas, muchas horas de entrenamiento, de caerte, repeticiones. O sea, hay veces que hago el mismo ejercicio, no sé, 20, 30 veces y de ahí paso al siguiente ejercicio. Y me dice mi papá, al final de cuentas has llegado a donde has llegado gracias a esa disciplina, ¿no? Y esa dedicación que le has dado al ser atleta. ¿Por qué? Porque yo personalmente sí puedo decir que no todos están aptos para poder ser atletas de alto rendimiento. O sea, tienes que tener una mentalidad muy fuerte, tener una mente fría para poder avanzar. Y un gran apoyo. Sí, claro, eso es pieza fundamental. Si no hay y apoyo... más en nuestro país, creo, ¿no? Sí. Y para eso trabajas ya y trabajas aparte de eso, ¿verdad? Exactamente. Sí, pues justamente regresé del Nacional, que fue en diciembre, y se abrió esa oportunidad, me marcaron y me dijeron, oye, ¿sabes qué? Nos interesa que pues nos empiece a dar clases porque queremos avanzar. Fue como de, ok, está bien, perfecto. Entonces fui a hablar con ellos, todo súper bien. Entonces hablo con ellos y de ahí fue como de, bueno, pues si ya me habló uno, ¿por qué no voy con otro? Al final son horas clase, entonces no tengo que cubrir un horario fijo. Y semanal. refuerzan tu carrera, ¿no? Porque Sí. aparte es parte de, ¿no? Sí, y ahí fue cuando hablé con otro equipo y me dijo, sí, está bien, ven. Entonces fui, di una clase para que viera más o menos el entrenador cómo daba la clase. Me dijo, ok, perfecto, en enero empezamos. Y ya, o sea, ahorita afortunadamente puedo decir que tengo un trabajo estable, con algo que me gusta, estoy ganando relativamente bien, que al final de cuentas son muchos gastos los que se tienen que hacer, pero afortunadamente puedo solventar parte de los gastos, a lo mejor no todo de manera sencilla, pero pues digo, yo creo que a cualquier persona le gustaría poder estar estudiando algo que le gusta, ser un atleta de alto rendimiento, que para empezar ya eso es bastante complicado, tener esas dos cosas y estar bien en las dos. Que te gusta, ¿no? Y aparte de todo estoy trabajando en el mismo deporte en el cual yo me sigo desempeñando. Y eso me gusta mucho porque lo que pasa muchas veces es que cuando te conviertes en entrenador es muy poco común que puedas seguir tu vida como atleta porque te consume el tiempo. Sí, exacto. Y ya no te dedicas tiempo a ti. Entonces afortunadamente yo puedo seguir haciendo como ambas cosas. O sea, puedo seguir despuntando como atleta, pero aparte ya empezando como a compartir todo ese conocimiento que pues al final llevo adquiriendo por 7 años de muchos entrenadores, de competencias, de entrenadores de otras partes. O sea, me han dado consejos de... Hay un entrenador muy bueno que se llama Ibrahim, que es de Chihuahua, y él me ha dado consejos tanto personales para ser más fuerte como persona y también como atleta. Y así, o sea, gente de Ciudad de México, de Monterrey. ¿Cómo ayuda a trabajar eso, verdad? Sí, es pieza fundamental para poder disfrutarlo. Creo que eso es la palabra correcta. Porque sí, muchos podrán tener una mentalidad muy fuerte, pero es muy diferente tener una mentalidad muy fuerte a disfrutar a lo mejor un partido de fútbol, no sé, subirte al escenario. ¿Por qué? Porque sinceramente un escenario de porristas impone demasiado. O sea, es impresionante, y más cuando tu equipo es conocido. ¿Por qué? Porque vas a ver a 200, 300 personas gritándote desde abajo, y eso solamente una persona que ha trabajado muy bien la parte mental puede conseguir hacer muy bien su trabajo,
que se vea sencillo lo que está haciendo y que aparte lo disfrute. ¿Por qué? Porque seamos sinceros, en una rutina de porristas dura 2 minutos y medio y son 2 minutos y medio donde no respiras. O sea, y aparte no respiras. ¿Por qué? Porque todo es muy rápido. Las cuentas con las que marcamos son demasiado rápidas y todo tiene que ser perfecto porque cualquier pequeño detalle lo cuentan los jueces. Entonces, tienes que juntar el hacerlo bien con aparte que no se vea tu cara de espanto y de miedo porque estás en un escenario y aparte de todo eso disfrutarlo. Entonces a mí me costó años, sinceramente puedo decir que a lo mejor hasta el último nacional que fue en diciembre pude entender esa parte de poder disfrutarlo sin yo sentir que algo iba a salir mal. Entonces pues yo creo que eso es como pieza fundamental, o sea, tener la mente fría para poder disfrutarlo, porque si no disfrutas tu deporte, pues entonces creo que también falta algo, o sea, no solamente es ganar, también es disfrutar y aprender dentro del deporte. Sebastián Paniagua Paz, estudiante de Cultura Física, poblano, seleccionado nacional para este Mundial de Porrismo, de porras o de acrobacias. ¿A dónde puede conocer la gente tu trabajo? ¿Dónde pueden seguirte? La gente interesada en poderte apoyar, en conocer lo que haces, ¿a dónde te pueden ubicar? Ok, pues las redes sociales que uso más, obviamente tengo mi cuenta de Facebook, Sebastián Paniagua Paz. La foto que tengo soy yo con medallas y las lonas de campeón nacional atrás. Y de ahí también la cuenta que más uso y en donde tengo más como contenido acerca de la porra, donde subo videos míos, pues obviamente es Instagram. Entonces ahí me pueden encontrar como Just-Paniagua, J-U-S-T- y mi apellido. Yo sé que mi apellido es muy raro, pero también me gusta. Creo que hasta ahorita soy el único Paniagua dentro del mundo de la porra en México. Entonces así la gente me conoce dentro del medio y pues de esa manera lo estoy haciendo y pues ahí pueden enviarme mensajitos. Igual si alguien, no sé, llega a querer saber acerca un poquito más del tema, de cómo estoy haciendo todo el proceso de poder ir a competir, de los gastos que se tienen que realizar, acerca a lo mejor también de que les gustaría aprender, pueden enviarme mensaje y yo soy súper abierto con todo eso, yo siempre ayudo a todas las personas, contesto los mensajes. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es algo que tengo muy bien inculcado y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo siempre voy a ser atento con las personas porque al final creo que podrá ser bueno, pero el apoyo de las personas no se puede pagar, ¿sabes? O sea, no puedes llegar y pagar y decir, sé mi fan o sígueme o dime Solito que te gusta ganas, mi trabajo. ¿no? Tu trabajo creo que eso ganas. es algo que gracias a la proyección que tú das es lo que vas a recibir. Entonces, si quieren mandarme un mensajito, pues ahí está mi información. Sebastián Paniagua Paz, gracias. Ya está el compromiso en unos programas más, ¿te parece? Antes de que partas a Estados Unidos, nos juntamos y nos enseñas a hacer un poco de acrobacia. Claro que para sí. que Deporteando también sea parte de lo que haces en Claro el que día a sí. día y que es el deporte del porrismo, de la acrobacia, porque todo esto no nomás es una coreografía, no es música, sino es parte de todo un proceso que se tiene que trabajar de manera profesional. Sí, exacto. Hay muchos detallitos que a lo mejor parecieran que no son tan importantes, pero te das cuenta que la parte fisiológica de cómo funciona el cuerpo, hay cosas muy muy pequeñitas que pueden hacer un cambio muy grande para poder avanzar más rápido. Entonces, ya que hagamos la siguiente entrevista, te vas a dar cuenta Es el compromiso, vas a ver. de lo complicado que en realidad es, pues obviamente hacer todo esto y que como muchas personas lo dicen, no solamente es a echarse una porra, en verdad tiene una dedicación impresionante y es algo que pues obviamente en la próxima entrevista lo van a notar. Y pues bueno. Y ahí estaremos presentes. Exactamente. Ya me harás hacer un triple, un doble mortal. A Ándale. ver qué tal me sale. Claro que sí. Aunque sea a nivel de piso, porque de otra forma no creo unas que rodadas sean atrás, unas rodadas de unas carro como en nuestros tiempos y me van a salir. Bien, pues de esta manera llegamos a esta interesante plática con este joven poblano, estudiante de Cultura Física, seleccionado nacional, con muchas ganas de disfrutar la vida y que es Sebastián Paniagua Paz, joven de 24 años que estará representándonos en Puebla y a nivel nacional y mundial en este Mundial de la especialidad. Nosotros nos vemos la próxima. Esto fue Deporteando con Martín Quintanilla. En nombre de Martín Quintanilla Jr., les damos las gracias y nos vemos la próxima.